Fue el momento en que entendí que hacer lo correcto no siempre es lo más fácil. De hecho, a veces, hacer lo correcto es exactamente lo que los poderosos no quieren que hagas. Mi nombre es Martín Rosselló, y trabajo como auditor federal en Argentina. Bueno, trabajaba. Ahora, mientras les cuento esta historia, no estoy del todo seguro de cuál es mi situación laboral. Todo cambió en el transcurso de menos de 24 horas. Todo cambió porque descubrí algo que no debería haber descubierto. O tal vez lo debería haber descubierto, pero no debería haber hablado al respecto. Esa es la pregunta que me hago ahora. Permítanme llevarlos atrás. Llevo 16 años como auditor. 16 años trabajando en la Dirección Nacional de Auditoría del Sector Público, que es donde verificamos el gasto de dinero público en Argentina. Algunos lo ven como un trabajo burocrático, tedioso. Yo siempre lo vi diferente. Vi mi trabajo como una responsabilidad. Los ciudadanos pagan impuestos. El gobierno recibe ese dinero. Mi tarea es asegurar que ese dinero se use como fue planeado, de manera honesta y eficiente. Durante todos esos años, encontré irregularidades. Las encontré todo el tiempo. Algunos errores administrativos, algunos fallos en los sistemas, algunos contratistas que intentaban cobrar más de lo que deberían. Son cosas que pasan. Las reportas, se corrigen, la vida sigue. Pero esto que descubrí en julio era diferente. Esto era a gran escala. Esto era sistemático. Y esto implicaba a personas que realmente no querían que nadie lo supiera. Todo comenzó de manera mundana. Yo estaba revisando los registros de gastos del Ministerio de Infraestructura y Vivienda. Nuestro ministerio había adjudicado varios contratos para proyectos de construcción durante los últimos 18 meses. Nada inusual en eso. Argentina siempre está construyendo, mejorando infraestructura, reparando cosas que llevan años deterioradas. Pero mientras revisaba los números, algo me llamó la atención. Las empresas que ganaban los contratos tenían un patrón. No era obvio al principio. Pasé 2 semanas analizando los nombres de las compañías, sus estructuras corporativas, quién las poseía. Y luego lo vi. Todas esas empresas, aunque tenían nombres diferentes y parecían independientes, estaban conectadas. Tenían los mismos directores. Tenían las mismas direcciones registradas. Tenían los mismos números de teléfono. Eran todas manejadas por un pequeño grupo de personas. Eso no es ilegal en sí mismo. Las personas pueden tener múltiples negocios. Pero cuando empecé a mirar cuánto dinero estaba siendo girado a estas empresas, todo comenzó a parecer muy, muy malo. Estamos hablando de cientos de millones de pesos para proyectos que, cuando los comparé con los presupuestos iniciales y con lo que había costado proyectos similares en otras provincias, parecían increíblemente sobrevalorados. Una cosa que aprendí en 16 años es que los números no mienten. La gente miente. Los números no. Los números me dijeron una historia clara. El gobierno estaba asignando contratos a estas empresas controladas por un grupo específico de personas, y esas personas estaban facturando 2, 3, a veces 4 veces más de lo que cualquier empresa competente debería cobrar por el mismo trabajo. La diferencia estaba desapareciendo en bolsillos privados. Comencé a investigar más profundamente. Necesitaba entender quién estaba detrás de esto. Necesitaba ver si había conexiones directas entre los dueños de estas empresas y las personas en el ministerio que estaban aprobando estos contratos. Y efectivamente, las encontré. El hombre clave era alguien llamado Ricardo Lombardi. Era el secretario de administración del ministerio. Efectivamente, era el segundo al mando. Tenía acceso absoluto a los procesos de licitación. Tenía el poder de recomendar qué empresas deberían ganar los contratos. Y lo mejor, o lo peor, era que uno de los directores principales de la red de empresas fraudulentas era su hermano menor. Se llamaba Andrés Lombardi. Ricardo y Andrés. Los hermanos Lombardi, orquestando lo que aparentemente era un esquema de corrupción bastante sofisticado. Pasé 3 meses documentándolo todo. 3 meses de trabajo meticuloso, cuidadoso. Necesitaba estar completamente seguro. Necesitaba tener cada número verificado, cada conexión confirmada, cada documento en su lugar. Porque sabía que cuando presentara esto, iba a ser como agitar un nido de avispas. Y yo quería estar protegido. Quería estar tan protegido como fuera posible, dadas las circunstancias. En octubre finalmente tenía todo. Un informe de 120 páginas. Gráficos, tablas, análisis detallado de cada transacción, cada conexión corporativa, cada transferencia bancaria sospechosa. Todo vinculado, todo verificable. Mi conclusión era clara.
Había evidencia sólida de fraude sistemático, corrupción y malversación de fondos públicos. La cantidad de dinero implicada era superior a los 700 millones de pesos. Según los procedimientos, primero debía presentar mi informe a mi supervisor inmediato. Mi supervisor se llamaba Claudio Herrera. Claudio es un hombre decente. Lleva 15 años en la dirección. Es del tipo que cree en hacer el trabajo correctamente. Cuando le mostré el informe, se puso pálido. Literalmente. Leyó las primeras 30 páginas y luego me miró como si acabara de decirle que había visto un fantasma. Martín, dijo, ¿estás seguro de esto? Completamente seguro, respondí. He verificado cada número, cada conexión. Esto es sólido, Claudio. Claudio se retiró los anteojos y se frotó los ojos. Podía ver que estaba considerando el peso de lo que acababa de leer. Finalmente dijo, tienes que entender algo. Los Lombardi tienen conexiones. Ricardo especialmente. No son personas que tomen bien este tipo de atención. Entiendo, dije. Pero es mi trabajo reportar esto. Lo sé, asintió Claudio. Y lo aprecio. Pero debes tener cuidado. Muy cuidado. Después de eso, el informe fue hacia arriba en la cadena. Se lo mostré al director de mi unidad. Luego fue a la dirección de la agencia. Hubo reuniones. Reuniones privadas. Reuniones sin mí. Yo simplemente seguía mi trabajo, esperando, sabiendo que algo estaba sucediendo detrás de las escenas, algo que probablemente no era bueno para mis perspectivas futuras de largo plazo. Entonces, a finales de octubre, la presión comenzó a construirse. Recibí un llamado de Ricardo Lombardi directamente. Eso no había pasado nunca antes. Yo nunca había hablado con Ricardo Lombardi. Nos cruzábamos en edificios del gobierno ocasionalmente, pero nunca habíamos tenido una conversación. Martín, dijo sobre el teléfono, su voz extrañamente suave. Escuché que has estado haciendo algunos análisis muy interesantes. Mi corazón se aceleró. He estado haciendo mi trabajo, señor Lombardi. Por supuesto, continuó. Y aprecio eso. La integridad es importante. Pero a veces, cuando estamos investigando cosas, podemos sacar conclusiones precipitadas. Números que parecen una cosa, pero que en realidad son otra cosa. Documentación que está fuera de contexto. Eso pasa todo el tiempo, ¿verdad? Los números son lo que son, señor Lombardi. Hubo una pausa larga. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido esa suavidad falsa. Espero que seas cuidadoso, Martín. Espero que realmente pienses en las implicaciones de lo que estás haciendo. En las implicaciones para tu carrera. Colgó. Esa noche no dormí bien. Esa noche y las 3 noches siguientes. Sabía lo que acababa de pasar. Acababa de recibir una amenaza elegantemente envuelta en palabras de advertencia amistosa. Sabía que tenía 2 opciones. Podía retractarme, podía decir que había cometido un error, que necesitaba revisar mi análisis, que tal vez era demasiado precipitado, o podía mantener mi posición. Hablé con mi esposa, Claudia, sobre todo eso. Claudia siempre ha sido la fuerte en nuestra relación. Es abogada. Trabaja en derechos humanos. Ella sabe sobre presión y sobre hacer lo correcto cuando no es lo fácil. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. Quiero mantenerme firme, dije. He hecho mi trabajo correctamente. Esto es fraude. Es corrupción. Alguien tiene que decirlo. Entonces mantente firme, dijo ella. Y me tomó la mano. Pero sabe que esto va a tener consecuencias. Lo sé, respondí. Pero no sabía realmente. No podía haber sabido cuán rápido y cuán violenta sería la respuesta. Pasaron 10 días. 10 días de trabajo normal. 10 días de tensión creciente. 10 días en los que no había ninguna comunicación oficial sobre mi informe, pero donde podía sentir los cambios en la atmósfera. Las personas en la oficina hablaban menos conmigo. Los correos electrónicos eran más formales. Era como si alguien hubiera puesto una campana de cristal a mi alrededor. El viernes a las 9:30 de la mañana, fui llamado a la oficina del director. Su nombre era Hugo Salazar. Hugo es un político en realidad. Fue nombrado director porque tenía conexiones con la administración. No es un auditor. Nunca ha sido auditor. Pero es bueno en política. Y en este momento se dio cuenta, la política era más importante que la integridad. Martín, dijo cuando entré. Siéntate. Me senté. He revisado cuidadosamente tu informe, continuó. Y he consultado con personas de arriba.
personas muy altas. Yo dije nada. Solo lo miré. La conclusión, dijo, es que tu metodología es defectuosa. Has extraído conclusiones sin tener en cuenta el contexto administrativo completo. Específicamente, muchos de estos gastos que has etiquetado como inusuales son realmente totalmente consistentes con las políticas de contratación del ministerio. Con respeto, señor Salazar, dije cuidadosamente. He documentado cada conclusión. Las políticas de contratación no justifican sobrecargos de 100 a 300%. Eso es una cuestión de interpretación, dijo. Y la interpretación de los expertos es que tu análisis es flojo. ¿Qué expertos?, pregunté. Eso no es relevante, respondió. Lo relevante es que como director, no puedo permitir que informes de esta calidad dejen nuestra agencia. Refleja mal en nuestro profesionalismo. Ahí fue cuando lo entendí. No iba a haber una discusión sobre los méritos. No iba a haber una revisión real. Solo iba a haber una decisión que ya estaba tomada. Por lo tanto, continuó Hugo, estoy tomando la decisión de relevarte de tu posición actual. Efectivo hoy. ¿Me está despidiendo?, pregunté. No, te estoy reasignando. Habrá una reducción en tu rango y en tu salario, pero seguirás siendo un empleado. Hay una posición disponible en la unidad de auditoría de gastos administrativos menores. Es un trabajo más básico, más apropiado para tu nivel de habilidad actual. Era una transferencia lateral con una reducción de rango. Efectivamente, era una manera de destruir mi carrera sin tener que despedirme formalmente. Mi reputación sufriría. Mi salario disminuiría. Mi autoridad desaparecería. ¿Y mi informe?, pregunté. Tu informe será archivado, dijo Hugo. Se considerará un borrador prematuro. No será presentado formalmente. Pero las conclusiones son sólidas, dije. Hay un fraude significativo ocurriendo. Martín, dijo Hugo, y su tono se volvió paternalista, como si estuviera hablando a un niño. A veces en este mundo, las personas están interesadas en seguridad. La seguridad de sus familias. La seguridad de sus carreras. Las personas racionales entienden esto. Entienden que hay un costo por intentar cambiar las cosas. Un costo personal. Era una amenaza sin palabras. Yo lo entendí. Claudio lo hubiera entendido. Todos en esa agencia lo hubieran entendido. ¿Tengo opción?, pregunté. Siempre tienes opciones, dijo Hugo. Puedes aceptar la reasignación o puedes presentar tu renuncia. Cualquiera de los dos está disponible para ti. Así que me ofrecía elegir entre destrucción lenta o destrucción rápida. Qué amable. Salí de su oficina sintiéndome como si acabara de recibir un golpe físico. Volví a mi escritorio y comencé a empacar mis cosas. Mis colegas observaban en silencio. Nadie ofrecía palabras de apoyo. No podían. Ser asociado conmigo en este momento era un riesgo de carrera. Pero lo que fue interesante, y algo que aprendería más tarde fue significativo, fue que Hugo hizo un anuncio una hora después. Una persona nueva sería nombrada en mi posición. Alguien que asumiría mi rol en la división. Su nombre era Fabricio Maidana. Fabricio era nuevo en la agencia. Había estado allí solo 4 meses. Nadie sabía mucho sobre él, pero yo descubría después que lo que todos no sabían era que Fabricio era un amigo de toda la vida de Andrés Lombardi. Habían asistido a la escuela secundaria juntos, se habían mantenido en contacto. Cuando Andrés necesitaba a alguien dentro de la agencia, alguien que podría garantizar que los informes problemáticos no salieran, Andrés llamó a Fabricio. Lo que Hugo no se dio cuenta, o tal vez sí se dio cuenta pero no le importaba, era que estaba colocando a un hombre corrupto en la posición exacta donde yo había estado. La ironía era casi cómica. Pasé el fin de semana con Claudia. No hablamos mucho sobre lo que había pasado. No había mucho que decir. Había hecho lo correcto y había sido castigado por eso. Esa es la realidad de trabajar dentro de sistemas corruptos. Los sistemas protegen a los corruptos. Los sistemas aplastan a los íntegros. El lunes regresé a la agencia, pero no a mi antiguo escritorio. Fui conducido a un nuevo escritorio, en una nueva unidad, en el 3er piso. Un espacio más pequeño, menos luz natural, peores perspectivas. Mi nuevo supervisor era un hombre llamado Germán que tenía poco interés en el trabajo y menos interés en mí. Aquí está la pila de archivos que necesita revisar, dijo, apuntando a lo que parecía ser aproximadamente 500 archivos de papel. Auditorías de gastos de oficina, reembolsos de viajes,
cambios de papelería, ese tipo de cosas. Era exactamente lo que Hugo había prometido. Trabajo trivial. Trabajo que un estudiante de primer año podría hacer. Trabajo que era completamente por debajo de mi experiencia y habilidades. Trabajo diseñado para humillarme. Estuve allí durante 3 semanas. 3 semanas de revisar justificantes de gastos y facturas de oficina. 3 semanas de ser ignorado por personas que habían sido mis colegas. 3 semanas de preguntarme si debería haber simplemente mantenido la boca cerrada. Pero hubo algo que pasó durante esas 3 semanas, que haría que todo lo que estaba pasando fuera completamente diferente. Hubo algo que los Lombardi, y Hugo, y Fabrizio no anticiparon. Algo sobre lo que habían cometido un error de cálculo masivo. Lo que ellos no sabían era que yo no era el único que había visto los números. 5 semanas después de que archivara su copia de mi informe, antes de mi reasignación, antes de toda la represalia, mi informe había sido filtrado. No sé quién lo hizo. Podría haber sido Claudio. Podría haber sido alguien más en la cadena de mando que estaba asqueado por lo que estaban observando. Pero mi informe, 120 páginas de pruebas de fraude sistemático, había llegado a manos de la oficina del fiscal federal. Y ellos lo tomaron en serio. Mucho en serio. Lo averigüé porque fue Hugo quien me lo dijo. Fue al mediodía de un miércoles. Vino personalmente a mi nueva oficina en el 3er piso. Se veía diferente. Se veía asustado. Martín, dijo, necesito que vengas conmigo. Subimos juntos a su oficina. Cuando llegamos, Claudio ya estaba allí. Claudio se veía aún más asustado que Hugo. El fiscal federal, dijo Hugo, ha abierto una investigación oficial sobre los contratos de construcción del Ministerio de Infraestructura. Han citado específicamente el informe que presentaste. Lo están usando como base para su investigación. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. ¿Eso es bueno?, pregunté, aunque sabía que era más complicado que eso. Es complicado, dijo Claudio. El fiscal va a venir a entrevistarte. Mañana. Aquí, en la agencia. Van a querer revisar todos tus archivos. Van a querer saber exactamente cómo llegaste a tus conclusiones. Claro, dije. Tengo todas mis notas. Tengo todas mis verificaciones. Hay más, dijo Hugo. El fiscal quiere que confirmes tu identidad mañana. Necesitan estar seguros de que el hombre que escribió el informe es realmente auditor, que los números son realmente legítimos, que esto no es algún tipo de error administrativo o política interna. Entendí. Todo el tiempo que habían tratado de desacreditar mi trabajo, habían confiado en que el informe permanecería interno. Pero ahora que estaba siendo investigado criminalmente, necesitaban verificar que era real. Necesitaban que su reputación fuera protegida. Necesitaban estar absolutamente seguros de que yo era quien decía ser, y que mi trabajo era lo que decía que era. Estaré aquí, dije. Esa noche, después de hablar con Claudia, finalmente dejé salir todo. Lloré. Lloré porque sentía que había ganado y perdido al mismo tiempo. Mi informe iba a ser investigado. Mi trabajo iba a ser vindicado. Pero mi carrera en la agencia estaba destruida. Los Lombardi me habían eliminado como una amenaza. Y aunque la corrupción podría ser investigada, aunque podrían enfrentar consecuencias, yo ya había pagado un precio muy alto. Esa noche dormí mal nuevamente. Pero esta vez fue por razones diferentes. Esta vez fue porque no sabía qué día traería. No sabía si sería una redención o una trampa. No sabía si el fiscal vería mi informe como lo que realmente era, o si de alguna manera los Lombardi habían encontrado una manera de hacer que esto fuera al revés. Al día siguiente, el jueves por la mañana, llegué a la agencia más temprano que de costumbre. Estaba en mi escritorio a las 7 de la mañana, repasando mis notas, asegurándome de que todo estuviera en orden. A las 9 en punto, Hugo vino a buscarme. «Ya están aquí», dijo. Fuimos a la sala de conferencias, y lo que sucedió en los próximos 30 minutos cambiaría todo. Sí, fue el comienzo de algo, pero no era el comienzo del final para mí. Era el comienzo del final para los Lombardi. Cuando entré a la sala de conferencias, el primer pensamiento que tuve fue que no se parecía a como imaginé que parecería una investigación criminal. No había un escritorio intimidante. No había acusaciones voladoras. Había 3 personas, todas en ropa normal, todas pareciendo relativamente amables. Una mujer de unos 50 años se presentó como doctora Mercedes Sánchez, la fiscal federal asignada al caso. A su lado estaba un investigador llamado Roberto Fernández, quien trabajaba para la oficina del fiscal. Y el tercero era un agente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el AFIP,
llamado Sergio Ríos. Señor Rosselló, dijo Mercedes sonriendo con calma, agradecemos que se tome el tiempo de hablar con nosotros. Sabemos que esto debe ser incómodo. Estoy aquí para ayudar, respondí. Durante la siguiente hora y media, pasamos por mi informe línea por línea. Mercedes hizo preguntas detalladas sobre mi metodología. Roberto tomó notas. Sergio, que era un experto en transacciones financieras, se enfocó en los números específicos y las conexiones entre las empresas. Era claro que sabían lo que estaban buscando. Sabían lo que era importante. Al final, Mercedes se recostó en su silla y asintió lentamente. Señor Rosselló, su trabajo es excelente, dijo. Las conexiones que ha identificado son sólidas. Los números verifican. Ha hecho precisamente lo que se supone debe hacer un auditor. Ha identificado irregularidades significativas y las ha documentado adecuadamente. Gracias, dije. La razón de nuestra visita, continuó, es que queremos proporcionarle una actualización. Dentro de una hora, equipos de la oficina del fiscal federal están siendo desplegados a 3 ubicaciones diferentes. Están yendo al Ministerio de Infraestructura. Están yendo a las oficinas corporativas de las 3 principales empresas de construcción implicadas en su informe. Y están yendo a la casa personal de Ricardo Lombardi. Mi estómago se cayó. Sabía que esto era grande, pero escucharlo formulado de esa manera lo hizo real. ¿Qué significa esto para mí?, pregunté. Por ahora significa que está siendo llamado a testificar sobre su informe, dijo Mercedes. Es posible que sea citado formalmente. Es posible que se le pida que participe en audiencias posteriores. Pero en términos de su posición en la agencia, eso dependerá de cómo respondamos a estas investigaciones. Dicho de otra manera, estaban diciendo que si podían probar el fraude, entonces mi reasignación sería vista como represalia injustificada. Mi carrera podría ser restaurada. Cuando salí de esa sala de conferencias, Hugo estaba esperando en el pasillo. Estaba pálido. ¿Qué pasó?, preguntó. Vienen a investigar, dije simplemente. Hugo asintió lentamente, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había estado sucediendo bajo su supervisión. Bajé la escalera a mi nueva oficina en el 3er piso, pero no me quedé allí por mucho tiempo. A las 11 de la mañana, recibí una llamada de Claudio. Enciende la televisión, dijo. Encendí mi teléfono y abrí un navegador. Todos los medios de noticias principales de Argentina estaban reportando lo mismo. Agentes federales habían irrumpido en el Ministerio de Infraestructura. Agentes federales habían allanado las oficinas de constructoras Lombardi. Agentes federales habían llegado a la casa de Ricardo Lombardi con una orden de búsqueda. El secretario de administración del ministerio estaba siendo investigado por corrupción. Era un evento noticiero importante. Era un evento noticioso masivo. Pero lo que fue realmente interesante, lo que fue el detalle que más me gustó cuando lo aprendí después, fue lo que pasó en el Ministerio de Infraestructura cuando los agentes llegaron. Los agentes llegaron alrededor del mediodía. Fueron directamente a la oficina de Hugo. Mostraron su documentación. Dijeron que estaban buscando al auditor federal Martín Rosselló, que había presentado una denuncia de fraude. Querían hablar con él inmediatamente. Hugo, de acuerdo con lo que me dijeron después, intentó detenerlos. Dijo que no, que el auditor federal en cuestión ya no estaba en ese departamento, que había sido reasignado. Dijo que podía señalarles a quien lo reemplazó, que podía hablar con Fabricio Maidana, el nuevo auditor. Los agentes lo miraron. Uno de ellos sonrió levemente. No, dijo. Necesitamos hablar con el que presentó el informe original. ¿Dónde está? Es en el 3er piso, dijo Hugo, finalmente rindiéndose. Así que los agentes fueron al 3er piso. Encontraron mi escritorio. Me encontraron a mí, sentado tranquilamente, revisando un recibo de papelería. ¿Eres Martín Rosselló?, preguntó el agente. La misma mujer de la reunión de esta mañana, Mercedes. Sí, dije levantándome. Queremos confirmarte que la investigación que comenzamos esta mañana es oficialmente en relación directa a la denuncia que presentaste hace varias semanas. Queremos que sepas que tu trabajo ha sido examinado, verificado, y ha sido determinado ser completamente válido por expertos independientes. Tu análisis es sólido. Tus conclusiones son correctas. Continuaremos en contacto contigo a medida que esta investigación avance. Simplemente asintieron, y luego se fueron. Germán, mi nuevo supervisor, simplemente me miró desde su escritorio. No dijo nada. Lo que pasó después fue como ver una cámara de tiempo acelerada.
Dentro de 48 horas, los principales medios de comunicación estaban informando no solo sobre la investigación, sino sobre los detalles específicos del fraude. Reportaban sobre las empresas fantasma, reportaban sobre los sobrecargos masivos, reportaban sobre los cientos de millones de pesos que habían sido desviados, y reportaban sobre cómo un auditor solitario había descubierto todo, documentado todo, presentado todo, y luego había sido castigado por hacerlo. Dentro de 72 horas, había una campaña mediática sobre la represalia contra los denunciantes. Abogados de derechos civiles estaban escribiendo op-eds. Periodistas estaban investigando por qué el auditor que descubrió el fraude había sido reasignado. Dentro de una semana, las noticias se filtraron de que el director Hugo Salazar estaba bajo investigación interna por facilitar potencialmente la corrupción. Lo que fue casi cómico fue que Fabricio Maidana, el amigo de Andrés que había sido puesto en mi posición, fue identificado rápidamente como alguien que no tenía ninguna calificación real para el puesto. No tenía experiencia en auditoría. Su único propósito había sido ser un lacayo corporativo dentro de la agencia. Una vez que los fiscales investigaron a fondo, de todos modos, fueron al director de recursos humanos. ¿Por qué fue contratado este hombre?, preguntaron. ¿Quién recomendó su contratación? ¿Qué conexiones tenía? Las conexiones vinieron a la luz rápidamente. La amistad de toda la vida con Andrés Lombardi fue expuesta. Los mensajes de texto entre Andrés y Fabricio sobre asegurarse de que no hubiera problemas con mi informe fueron recuperados. El esquema completo fue desentrañado. 2 meses después, Ricardo Lombardi fue acusado formalmente de fraude, corrupción y malversación de fondos. Su hermano Andrés fue acusado de lo mismo. Varias otras personas dentro de sus empresas fueron acusadas. Los procesos fueron largos, pero los cargos fueron severos. 6 semanas después de que fueron archivados los cargos, fui llamado a la oficina de un nuevo director de la agencia. Su nombre era Enrique Campos. Enrique era un hombre de verdadera integridad. Fue traído específicamente para limpiar el ministerio después del escándalo. Martín, dijo, ha sido un honor leer su informe y aprender sobre su dedicación a la verdad. Fue un acto de coraje extraordinario. He revertido tu reasignación. Estás siendo restaurado a tu posición anterior, con todas las compensaciones atrasadas. También hay una promoción. Serás el nuevo jefe de la unidad de auditoría de grandes contratos. Es un puesto que alguien como tú merece. Simplemente asentí. No sabía qué decir. No sabía cómo responder a la idea de que finalmente estaba siendo validado. Después de semanas de humillación, después de semanas de estar en el piso de abajo revisando recibos de papelería, finalmente estaba siendo reconocido por haber hecho mi trabajo. Hay algo más, continuó Enrique. El fiscal me pidió que te diera un mensaje. Dijeron que tu disposición a presentar pruebas sólidas, a pesar de las consecuencias personales, fue lo que permitió que esta investigación avanzara. Dijeron que sin ti, estos hombres nunca habrían enfrentado cargos. 6 meses después, testifiqué en la corte contra Ricardo Lombardi. Fue extraño ver a un hombre que una vez había tratado de intimidarme, sentarse en el banquillo de los acusados. Fue extraño escucharlo defenderse con argumentos que sonaban huecos, que sonaban desesperados. Fue extraño ver cómo el poder que una vez pareció abrumador se desmoronaba. Fue encontrado culpable. Fue condenado a 5 años de prisión. Su hermano también fue condenado. Las empresas fueron disueltas. El dinero fue recuperado, aunque no todo. El dinero que había sido desviado y gastado estaba perdido para siempre. Pero lo que fue importante fue que fue detenido. Fue expuesto. Ya no iba a poder canalizar el dinero público a sus amigos. Ya no iba a poder usar el sistema para enriquecerse a costa de los ciudadanos. Y yo, después de todo eso, después de toda la represalia, después de todo el sufrimiento personal, fui vindicado. No fue una victoria perfecta. Mi carrera había sido dañada. Las cosas nunca fueron exactamente iguales. Hubo gente en la agencia que sintió que había traicionado a la institución, que había expuesto la suciedad. Habrá personas que me odiaron el resto de sus vidas, pero sé que hice lo correcto. Y sé que tuvo importancia. Y sé que, en un sistema donde la corrupción es endémica, donde el poder protege al poderoso, donde la integridad es a menudo castigada, a veces, si tienes documentación suficiente, si tienes números que no mienten, si tienes el coraje de presentarlo a pesar de las consecuencias, a veces eso es suficiente. A veces la verdad gana. A veces la rendición de cuentas ocurre. A veces, el auditor que ves
Fue el auditor que presentó el informe. Y el auditor que fue puesto en su lugar, el que tenía conexiones, el que fue supuestamente más confiable, fue expuesto como la farsa que siempre fue. Eso es lo que aprendí. Y esa es mi historia.